Dios escoge a sus mensajeros. Si ayer reflexionábamos sobre la evangelización como un proceso que brota de la palabra que revela el rostro de Dios en Jesucristo, hoy la liturgia nos dice que esta palabra se da a conocer por la mediación de personas escogidas por Dios para esta finalidad. Una de ellas es la persona del apóstol Pablo, a quien Dios ha escogido como instrumento para darse a conocer a las naciones. Hermosa presentación de la persona y misión de Pablo. ¿Quién como él? Hasta hoy, nadie. Él es el instrumento dócil, a pesar de su fuerte carácter, de la acción del Espíritu Santo. Él es el modelo de lo que significa un encuentro personal con Jesús, a quien él perseguía y que ahora le necesita para una misión única. Él es el testimonio de una vida transformada por Jesús. También hoy se necesita de hombres y mujeres que hayan tenido un profundo encuentro transformador con Jesús para que anuncien la buena noticia de la salvación sin temor. Quien se dispone a escuchar la voz que se identifica como el Señor, yo soy, y le llama por su propio nombre, Saulo, se arriesga a ser testigo creíble de lo que ha visto y oído, volverse heraldo, mensajero de buenas noticias que anuncian la misericordia de Dios, experimentando no solo la paz y la presencia del Señor, sino también el conflicto por su misión. Como Pablo, abramos el corazón y la mente a la palabra que proviene de los labios de Jesús para ser sus instrumentos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió, para las sinagogas de Damasco, cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó él: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y ahí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: «Ananías». Él respondió: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando». Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo: «No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa». Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: «Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo». Al instante algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones. Que lo aclamen todos los pueblos. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Abba, Padre, alfarero eres tú, nosotros de arcilla, hechura de tus manos. Abba, Padre, alfarero eres tú, nosotros de arcilla, hechura de tus manos. Lectura del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas esas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su propia patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos hoy ese corto pero contundente trozo del Evangelio de Mateo, donde queda muy claro que Jesús era el Hijo de Dios, pero que además tuvo mucha dificultad entre los suyos. Entre su familia fue donde él tuvo más problemas. No era y no pudo ser, como dice el refrán y el texto, pues, haciendo referencia a la Biblia, no pudo ser profeta en su propia tierra. Y lo primero que hay que aclararle a la gente es que Jesús no tenía más hermanos de sangre. No, es hijo único de María y de José, del Espíritu de Dios. Pero sí tenía más primos, y todas las expresiones que hay allí referentes a sus parientes, eso significa que son primos hermanos, primos segundos, tíos. En el entorno familiar de la época, pues todo se denominaba con esa expresión de hermano, por cercanía, incluso por cercanía afectiva, pues eso era bastante común. Bueno,
Tenemos hoy ese texto en el Evangelio y un texto sumamente interesante en la primera lectura, la conversión de San Pablo. Vale recordar, como lo escuchamos en la primera lectura, que San Pablo estaba buscando orden judicial para ir a terminar de eliminar a los apóstoles, a los discípulos de Jesús. Saulo quería meterlos presos y algunos castigarlos por ser seguidores de Jesús. Y esa era la búsqueda de Pablo con mucha intensidad. Con esos fines iba para Damasco, cuando es sorprendido por Dios. Cayó en tierra y oyó la voz de Dios: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? La respuesta fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Entra Saulo entonces en manos de Dios, queda, como todos lo sabemos, sin vista. Ese encuentro directo con Dios es muy poderoso. Eso mueve todo el ser, transforma toda la existencia, nos invade tanto con su luz que genera la imposibilidad de ver, porque es la luz de Dios, es la grandeza de Dios, es la majestad de Dios, es una visión totalmente beatífica, celestial, universal, gloriosa. Eso fue lo que él experimentó. Por eso fue también su conversión radical y la entrega tan generosa a la evangelización y la grandeza que este hombre le puso a la iglesia para hacerla realmente la iglesia de Cristo, que llegara a todos los confines de la tierra. Bueno, San Pablo va y pasa esos días en ayuno, en oración, en penitencia, hasta que llega el momento de la curación. Ananías fue allá para curarlo a la casa donde él estaba, también guiado por el Espíritu Santo, y le dice: Saulo, hermano, el Señor que se te apareció en el camino me envía ahora para que recobres la vista, para que quedes lleno del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento se le desprendieron como unas escamas de sus ojos y recobró la vista. Paso posterior, el acto sagrado, el acto sacramental, se bautizó y tercer punto, después de recuperar la fuerza, sale a predicar el Evangelio, sale a afirmar que Jesús es el Hijo de Dios, que está vivo, que se le apareció a él, que le habló. Fíjense ustedes, le habló a los oídos, al corazón, llegó hasta lo más profundo de su ser. Hoy también Dios nos sigue hablando a nosotros. Vamos a confiar en Él, vamos a decirle: Señor, dame tus fuerzas, quiero que limpies mis ojos, mi mirada, para buscar lo más puro de la vida en mis hijos, en mi familia, en la gente que me quiere, en los grupos de apostolado y sobre todo en este gran empeño por sacar adelante a Venezuela. Que Dios nos dé fuerza para seguir confiando en Él, haciendo el mayor bien posible. Un feliz día para todos. Dulce María, hoy te veo navegando con dulzura entre las aguas del amor. Quiero que me lleves en tu barca, quiero navegar junto a ti hacia el arca del Señor. Oh María, la sonrisa de un niño. Oh María, tu llamado es preciso. Oh María, universo del amor. Oh María, dueña de las estrellas. Oh María, tu mirada es tan bella. Oh María, eres la esperanza del mundo. Dulce María, son tus ojos dos luceros que nos dan la luz en los momentos de temor.
de nuestro buen Señor. Oh María, la sonrisa de un niño, oh María, tu llamado es preciso, oh María, universo del amor. Oh María, dueña de las estrellas, oh María, tu mirada es tan bella, oh María, eres la esperanza del